¿Cuándo dejamos de creer que el matrimonio era para toda la vida? ¿En qué momento dejamos de creer que el amor podría durar toda una vida? ¿En qué momento una promesa hecha frente a familiares, amigos, una comunidad o incluso frente a Dios comenzó a convertirse, para muchas personas, en una promesa condicionada a que todo salga bien? ¿En qué momento dejamos de decir, vamos a construir una vida juntos y comenzamos a pensar, vamos a estar juntos mientras esto funcione? Y quizá la pregunta más incómoda de todas sea esta: ¿realmente hemos dejado de creer en el amor para toda la vida? ¿O simplemente hemos dejado de estar dispuestos a pagar el precio que implica construirlo? Bienvenidos nuevamente a Frecuencia Infinita, el espacio donde nos detenemos por un momento para mirar aquello que normalmente pasa frente a nuestros ojos sin que nos detengamos a observarlo. Aquí no buscamos imponer verdades, sino hacernos preguntas. Preguntas sobre la vida, sobre nuestras decisiones, sobre aquello que creemos y sobre aquello que, quizá sin darnos cuenta, hemos dejado de creer. En nuestro episodio anterior, comenzamos hablando de una realidad que puede resultar incómoda: la crisis de la familia. Hablamos de cómo una familia puede comenzar a romperse, mucho antes de que aparezca una demanda, un juez, una separación o una sentencia. Porque muchas veces la ruptura legal es solamente el último capítulo de una historia que comenzó mucho tiempo atrás. Y hoy vamos a retroceder un poco más. Antes de hablar de custodia, antes de hablar de patria potestad, antes de hablar de régimen de visitas, antes de hablar de abogados, jueces, pensiones alimenticias o expedientes judiciales, tenemos que hablar del lugar donde muchas veces esas historias comenzaron: el matrimonio. Y quiero que hagamos algo durante este capítulo. Quiero que dejemos por un momento nuestras propias experiencias a un lado. Si estás casado, si estás divorciado, si nunca te has casado, si estás pensando hacerlo, si tuviste una experiencia dolorosa o si simplemente observas lo que ocurre a tu alrededor, intenta escuchar esta reflexión sin sentir que estamos hablando de ti. Porque esto no es una acusación, es una pregunta. ¿Qué cambió en nuestra manera de entender el matrimonio? Durante siglos y con diferencias enormes entre culturas, religiones y sociedades, el matrimonio fue entendido como mucho más que una relación romántica. Era una institución, una alianza, una responsabilidad, una forma de construir una familia y una estructura alrededor de la cual se organizaba buena parte de la vida social. Eso no significa que los matrimonios del pasado fueran perfectos, no lo eran, y sería un error idealizar el pasado. Existieron matrimonios profundamente infelices, existió violencia, existieron abusos, existieron mujeres y hombres atrapados en relaciones donde no tenían libertad para decidir. Existieron sociedades que toleraron situaciones que hoy reconocemos como injustas. Por eso, no se trata de decir que antes todo era mejor. No, se trata de observar algo diferente. Durante mucho tiempo, la idea de abandonar un matrimonio no era considerada simplemente una decisión personal. Implicaba consecuencias familiares, sociales, económicas, religiosas y culturales mucho más profundas. Hoy vivimos de otra manera. La libertad individual ocupa un lugar central. Y eso tiene aspectos positivos enormes. Una persona tiene derecho a decidir sobre su vida. Una persona no debería ser obligada a permanecer en una relación donde existe violencia. Nadie debería utilizar la idea de permanencia del matrimonio para justificar el maltrato, la humillación o el abuso. Esto debemos decirlo claramente. Hablar de compromiso no significa defender el sufrimiento. Hablar de familia
no significa pedirle a una persona que soporte violencia. Hablar de matrimonio para toda la vida no significa negar que existen circunstancias en las que una separación puede ser necesaria. Pero una vez hecha esa aclaración, aparece una pregunta que nos lleva mucho más profundo. ¿Estamos utilizando la libertad para escapar de situaciones destructivas? ¿O también estamos utilizando la libertad para escapar de responsabilidades normales de cualquier relación humana? Porque una cosa es abandonar una relación marcada por la violencia, y otra, muy diferente, es abandonar una relación simplemente porque dejó de producir la misma emoción que producía al principio. Y aquí llegamos a uno de los grandes cambios culturales de nuestro tiempo. Hemos aprendido a confundir amor con emoción. Nos enseñaron que si sentimos mariposas, es amor. Si sentimos pasión, es amor. Si sentimos constantemente o pensamos constantemente en alguien, es amor. Si esa persona nos hace felices, es amor. Y mientras todo eso exista, creemos que la relación funciona. Pero cuando aparece el cansancio, la rutina, las diferencias, las dificultades económicas, por ejemplo, los problemas familiares, las responsabilidades, los hijos, las enfermedades, las frustraciones o simplemente el paso del tiempo, entonces comenzamos a preguntarnos, ¿por qué ya no siento lo mismo? Y quizás la respuesta sea mucho más sencilla de lo que creemos, porque ninguna emoción permanece exactamente igual durante toda la vida. El amor cambia, la pasión cambia, las personas cambian, las circunstancias cambian, y eso no necesariamente significa que el amor haya desaparecido. A veces significa que el amor está entrando en otra etapa, pero vivimos en una época que nos ha acostumbrado a buscar constantemente nuevas experiencias, un teléfono nuevo, un vehículo nuevo, una casa nueva, un trabajo nuevo, una relación nueva. Y cuando algo deja de emocionarnos, muchas veces nuestra primera reacción no es preguntarnos cómo repararlo, es preguntarnos cómo podemos reemplazarlo. Ese pensamiento puede ser extraordinariamente peligroso cuando lo llevamos al ámbito de las relaciones humanas, porque una relación no es una máquina. No podemos llevarla al servicio técnico y pedir que cambien una pieza. No podemos reiniciar el sistema. No podemos borrar todo lo ocurrido y comenzar nuevamente como si nada hubiera pasado. Las personas acumulan recuerdos, heridas, promesas, experiencias. Quizá uno de los grandes problemas de nuestra generación es que queremos los beneficios del compromiso sin aceptar siempre el costo del compromiso. Queremos compañía, pero no necesariamente responsabilidad. Queremos fidelidad, pero queremos mantener abiertas todas las posibilidades. Queremos ser escuchados, pero no siempre queremos escuchar. Queremos que nuestra pareja comprenda nuestras necesidades, pero nos cuesta comprender las necesidades del otro. Queremos recibir paciencia, pero nos desesperamos cuando el otro comete errores. Queremos que nos perdonen, pero muchas veces somos incapaces de perdonar. Y así, poco a poco, el matrimonio puede transformarse en una negociación permanente. Yo hago esto si tú haces aquello. Yo cambio si tú cambias. Yo me esfuerzo si tú te esfuerzas. Yo permanezco si tú me haces feliz. Pero el compromiso verdadero comienza precisamente cuando dejamos de preguntarnos únicamente qué recibiremos y empezamos a preguntarnos qué estamos dispuestos a aportar. Y aquí aparece una palabra que nuestra sociedad parece tener cada vez más dificultades para aceptar: sacrificio. La palabra sacrificio genera rechazo, nos recuerda dolor, pérdida, renuncia,
Pero existe una realidad a la que no podemos escapar. Todo lo que verdaderamente vale la pena exige algún tipo de sacrificio. Crear un hijo exige sacrificio. Construir una profesión exige sacrificio. Aprender una profesión exige sacrificio. Cuidar a un familiar enfermo exige sacrificio. Construir una empresa exige sacrificio. Y construir un matrimonio también. No significa sufrir permanentemente. Significa entender que no podemos vivir pensando únicamente en nosotros mismos. El matrimonio, en su esencia, obliga a salir del yo para construir un nosotros. Y quizás esa sea una de las grandes dificultades de nuestra época. Hemos perfeccionado tanto el concepto de individualidad que en ocasiones hemos olvidado el valor de la comunidad. Mi vida, mis decisiones, mi felicidad, mis necesidades, mi tiempo, mi libertad. Todas esas cosas son importantes, pero cuando alguien decide construir una familia, aparece una palabra nueva: nuestro. Nuestro hogar, nuestro proyecto, nuestros hijos, nuestros problemas, nuestros sueños, nuestro futuro. Y ahí comienza la verdadera transformación. Porque amar no consiste simplemente en encontrar a alguien que encaje perfectamente con nuestra vida. Amar también consiste en aprender a construir una vida donde dos personas diferentes puedan convivir. Y esto es mucho más difícil de lo que las películas nos hicieron creer. Las películas terminan cuando los protagonistas se casan. La vida real comienza después. Después de la boda vienen las cuentas, vienen las enfermedades, vienen las noches sin dormir, vienen los desacuerdos, vienen los suegros, vienen las diferencias de carácter, vienen los hijos, vienen los problemas laborales, vienen las dificultades económicas, vienen los cambios físicos, vienen las crisis, vienen los momentos en los que uno de los dos simplemente no está bien. Y es precisamente ahí donde descubrimos si aquello que llamábamos amor era realmente amor o simplemente era entusiasmo. Porque cualquiera puede amar cuando todo funciona. La verdadera prueba aparece cuando las cosas dejan de funcionar. Ahora bien, hay otro elemento que ha cambiado profundamente nuestra manera de entender las relaciones: la tecnología. Nunca habíamos tenido tantas posibilidades de conocer personas. Nunca habíamos tenido tantas oportunidades de comunicarnos. Y paradójicamente, nunca habíamos tenido tantas oportunidades de comparar nuestra relación con la vida de los demás. Abrimos una red social y vemos parejas viajando, parejas sonriendo, parejas celebrando aniversarios, parejas publicando fotos perfectas. Y comenzamos a comparar nuestra relación con una imagen cuidadosamente seleccionada de la realidad de otra persona. ¿Por qué mi matrimonio no es así? ¿Por qué nosotros no viajamos? ¿Por qué mi pareja no es tan romántica? ¿Por qué nuestra vida no parece tan emocionante? Pero olvidamos algo. Las redes sociales muestran momentos, no muestran necesariamente procesos, no muestran las discusiones, no muestran las deudas, no muestran las noches de angustia, no muestran las enfermedades, no muestran las dudas, no muestran las conversaciones difíciles, no muestran lo que ocurre cuando se apaga la cámara. Y así podemos terminar persiguiendo una versión artificial de felicidad. Una felicidad que siempre parece estar en otra parte, con otra persona, en otra casa, en otra vida. Y ese fenómeno puede destruir lentamente nuestra capacidad para valorar lo que tenemos. Pero existe otro problema todavía más profundo: las expectativas. Muchas personas llegan al matrimonio
esperando que su pareja llene todos los vacíos de su vida, que sea amante, mejor amigo, confidente, psicólogo, proveedor económico, compañero de aventuras, fuente permanente de felicidad y además que nunca falle. Eso es imposible. Ningún ser humano puede cargar con semejante responsabilidad. Tu pareja no puede ser responsable de solucionar todos tus problemas emocionales. Tampoco puede ser responsable de construir por sí sola tu autoestima, ni puede convertirse en la única fuente de sentido de tu existencia. Cuando colocamos expectativas imposibles sobre una persona, tarde o temprano esa persona va a fallar. No necesariamente porque sea mala, sino porque es humana. Y aquí entramos en un concepto fundamental: la madurez. Una relación madura no consiste en encontrar a una persona perfecta. Consiste en aprender a convivir con una persona imperfecta sin dejar de exigir respeto, responsabilidad y dignidad. Y eso requiere algo que tampoco está de moda: la paciencia. Paciencia no significa aceptar cualquier cosa. Significa entender que las personas necesitan tiempo para aprender, cambiar y crecer. El problema es que queremos resultados inmediatos. Queremos resolver una discusión en 5 minutos. Queremos superar una herida en una semana. Queremos reconstruir la confianza después de una traición como si nada hubiera ocurrido. Pero algunas cosas necesitan tiempo. Y cuando no estamos dispuestos a esperar, podemos terminar destruyendo relaciones que todavía tenían posibilidades de reconstruirse. Ahora pensemos por un momento en los hijos, porque aquí el tema adquiere otra dimensión. Cuando una pareja no tiene hijos, la decisión de separarse afecta principalmente a esas dos personas y a sus círculos cercanos. Pero cuando existen hijos, la historia cambia completamente. Porque aunque el matrimonio termine, la responsabilidad de ser padre o madre no desaparece. Y aquí es donde muchas parejas cometen uno de los errores más graves. Confunden el final de la relación de pareja con el final de la relación parental. Pero son dos cosas diferentes. Una persona puede dejar de ser tu esposo, puede dejar de ser tu esposa, puede convertirse en tu expareja, pero si juntos tienen un hijo, esa persona seguirá siendo el padre o la madre de ese niño o niña. Y el niño no debería convertirse en el campo de batalla donde se continúa una guerra que comenzó entre adultos. Esta será una de las líneas centrales de nuestra segunda temporada. Porque cuando una pareja no consigue separar el conflicto sentimental de la responsabilidad parental, puede aparecer situaciones extremadamente dolorosas. Hijos utilizados como mensajeros. Hijos que escuchan insultos sobre uno de sus padres. Hijos obligados a tomar partido. Hijos que sienten culpa por querer a papá cuando están con mamá. O culpa por querer a mamá cuando están con papá. Y hay algo todavía más doloroso. A veces el niño no dice nada. Simplemente aprende a callar. Y nosotros confundimos ese silencio con tranquilidad. Pero un niño puede estar sufriendo profundamente y seguir sacando buenas notas. Puede seguir jugando, puede seguir riendo, puede parecer perfectamente normal. Los adultos somos expertos en mirar las conductas visibles y podemos olvidar que los niños también tienen un mundo interior. Por eso, cuando una relación termina, la pregunta no debería ser solamente ¿quién tiene la razón? También deberíamos preguntarnos ¿qué necesitan nuestros hijos para atravesar esto de la mejor manera posible? Esa pregunta puede cambiarlo todo, porque una separación no necesariamente tiene que convertirse en una guerra. Dos personas pueden dejar de amarse como pareja y aún así decidir trabajar juntas por sus hijos. No es fácil. Probablemente sea una de las cosas más difíciles que pueden hacer dos adultos. Pero precisamente por eso
se necesita madurez, porque ser padre o madre no consiste únicamente en alimentar, vestir o pagar. También significa proteger emocionalmente a los hijos de conflictos que no les corresponden. Y aquí aparece nuevamente la idea de compromiso. Quizás el compromiso matrimonial no debería entenderse únicamente como la promesa de permanecer juntos sin importar lo que ocurra. Quizás también debería entenderse como la decisión de construir una relación con suficiente madurez para que, incluso cuando aparezcan problemas, la primera reacción no sea destruirlo todo. Y esto nos lleva a una reflexión espiritual. Desde la tradición cristiana, el matrimonio no se entiende simplemente como un contrato entre dos personas, se entiende como una alianza. Y la diferencia entre contrato y alianza es profunda. Un contrato establece obligaciones, una alianza expresa entrega. Un contrato dice, en esencia, yo cumplo mientras tú cumplas. Una alianza dice, yo me comprometo contigo. Esa diferencia puede parecer solamente semántica, pero no lo es, porque determina la forma en que enfrentamos las dificultades. Cuando pensamos en términos de contrato, ante el incumplimiento buscamos terminar. Cuando pensamos en términos de alianza, primero buscamos comprender, reparar y reconstruir, siempre dentro de los límites de la dignidad y la seguridad de las personas. Por supuesto, esto no significa permanecer en una situación de violencia. La fe jamás debería utilizarse para obligar a una víctima a soportar abuso. El perdón no significa permitir que alguien continúe haciéndote daño. La reconciliación no significa regresar a una relación peligrosa. Y la permanencia no significa tolerar lo intolerable. Pero sí significa recordar que el amor verdadero tiene una dimensión que va más allá de la emoción. Tiene voluntad, tiene responsabilidad, tiene paciencia, tiene capacidad de sacrificio, tiene perdón y tiene esperanza. Quizá por eso, la pregunta inicial de este episodio no debería de ser únicamente ¿cuándo dejamos de creer que el matrimonio era para toda la vida? Tal vez deberíamos preguntarnos, ¿cuándo dejamos de prepararnos para construir algo que dure toda la vida? Porque nadie puede construir una relación sólida si entra en ella pensando que cualquier dificultad es una señal de salida. El problema no es que las personas cambien. Las personas necesariamente cambian. El problema es cambiar sin aprender a crecer juntos. El problema no es tener problemas. Todas las parejas lo tienen. El problema es no aprender a resolverlos. El problema no es discutir. Las diferencias son inevitables. El problema es convertir cada discusión en una batalla que alguien debe ganar. Y quizá aquí exista una palabra que hemos olvidado: reconstrucción. Hay cosas que pueden romperse y sin embargo repararse. Una confianza puede reconstruirse. Una comunicación puede recuperarse. Una relación puede cambiar. Dos personas pueden aprender nuevamente a escucharse. No siempre ocurre. No siempre es posible. Y no siempre es conveniente. Pero mientras exista voluntad, respeto y condiciones seguras, algunas historias todavía pueden tener capítulos que nadie imaginaba. Y esto es importante, porque vivimos en una época que nos enseña a mostrar resultados, pero casi nunca nos enseña a mostrar procesos. Queremos matrimonios felices, pero no queremos ver el trabajo que existe detrás de esa felicidad. Queremos hijos equilibrados, pero no siempre queremos aprender a ser padres emocionalmente presentes. Queremos familias fuertes, pero muchas veces no queremos renunciar al egoísmo necesario para construirlas. Y tal vez la familia no esté desapareciendo únicamente
porque la gente ya no quiere amar. Tal vez esté desapareciendo porque hemos olvidado que amar es una tarea diaria, una decisión, una disciplina del corazón, una construcción. Y como toda construcción, necesita tiempo, necesita bases, necesita mantenimiento, necesita reparación y necesita 2 personas dispuestas a trabajar. Quiero que pienses en algo antes de finalizar. Si mañana conocieras a la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida, ¿qué le prometerías? ¿Le prometerías que jamás discutirían? Eso sería imposible. ¿Le prometerías que nunca cambiarías? También sería imposible. ¿Le prometerías que siempre estarías feliz? Nadie puede garantizar eso. ¿Qué podrías prometer realmente? Tal vez podrías prometer escuchar, intentar comprender, hablar antes de rendirte, pedir ayuda cuando sea necesario, reconocer tus errores, no utilizar las debilidades del otro como armas, proteger a tus hijos de tus conflictos y recordar, incluso en los momentos difíciles, ¿por qué decidiste comenzar aquella historia? Porque quizá el verdadero compromiso no consiste en prometer que nunca habrá tormentas. Consiste en decidir quién quieres ser cuando lleguen las tormentas. Y esa decisión puede marcar la diferencia entre una familia que atraviesa una crisis y una familia que termina destruida por ella. En el próximo episodio vamos a entrar en un territorio todavía más delicado, porque muchas veces el matrimonio no termina simplemente porque 2 personas dejaron de amarse. A veces termina porque el conflicto se convirtió en una guerra, y cuando esa guerra comienza, aparecen preguntas difíciles. ¿Puede una persona utilizar a sus hijos para hacerle daño a su expareja? ¿Qué ocurre cuando uno de los padres intenta impedir que el otro vea a sus hijos? ¿Qué sucede cuando un niño comienza a rechazar a uno de sus padres? ¿Dónde termina un conflicto de pareja y dónde comienza una vulneración de los derechos de los hijos? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando la familia deja de resolver sus problemas en casa y termina llevando la guerra a los tribunales? De eso hablaremos en nuestro próximo encuentro, porque cuando el amor termina entre 2 adultos, todavía queda una responsabilidad que no puede terminar, la responsabilidad de ser padres. Y cuando esa responsabilidad se olvida, los hijos pueden convertirse en las principales víctimas de una batalla que nunca pidieron. Esto fue Frecuencia Infinita, el eco que nace de tu interior. Gracias por escuchar y recuerda, no todas las historias que comienzan con amor terminan bien, pero tampoco todas las historias que atraviesan una crisis están destinadas a terminar. A veces, todavía existe una oportunidad para hablar, para escuchar, para perdonar, para cambiar, para reconstruir. Y quizá, y solo quizá, antes de preguntarnos cómo salvar una relación, deberíamos preguntarnos si todavía estamos dispuestos a aprender a amar. Hasta nuestro próximo capítulo.